Así que te lo quitamos tantito. Ok, listo. Muy buen día a todos. Hoy es un súper día, el día 18 de junio, el día del orgullo autista. Es un cambio, o sea, en vez de ver el autismo como algo que hay que cambiar o educar. Aquí estamos hablando de un día, de decir, hay que celebrar las diferencias, ver el orgullo en ese día. Y creo que estamos quizás pecando un poquito con Spectrum de, ese es un día de voz de las personas autistas y estamos participando en eso. Estamos haciendo quizás el próximo año cambiar de dinámica un poquito, justo eso estamos hablando, pero qué manera, o sea, de más orgullo de empezar ahora sí, con Autistas de México, es una AC que acaba de empezar este año y qué orgullo, o sea, esa palabra va a resaltar muchísimo hoy. Y Giovanna, a ti te conozco desde hace un tiempo y la verdad eres una persona que ha dado grandes aportaciones en mi vida, en cómo pienso, en cómo cambio también. Y Arira, que pues, desafortunadamente por COVID no puede estar con nosotros hoy, está en recuperación, pero espero pronto poder tener otra plática pero antes de empezar, me gustaría, Jessy, tú nos puedes dar ahora sí los datos específicos de Giovanna y mucho gusto de verte y gusto a todo el público que nos está viendo. Cualquier duda, pregunta, estamos para contestarles y a celebrar la neurodiversidad hoy. Claro que sí, buenos días. Buen día, Giovanna. Voy a Hola. leer un poquito de tu semblanza y después pasamos a tu presentación, ¿sale? Giovanna Villarreal Estrada es comunicóloga egresada de la UNAM con especialización en comunicación política, enfocada en temas como perspectiva de género, gestión ciudadana y derechos humanos. Ha trabajado en el área de difusión y creación de contenido para diversos organismos políticos, públicos y privados a nivel estatal y federal. El día de hoy, Giovanna nos va a estar hablando del orgullo autista y bueno, bienvenida, Giovanna, podemos empezar. Muchas gracias. Pues voy a presentar, voy a compartir mi pantalla. Este, ay, un minuto porque creo que Hay cerré. también le quiero decir al final, si alguien tiene preguntas sobre la exposición de Giovanna, vamos a tomar los últimos 10 minutos para preguntas y con mucho gusto se los quieren escribir ahí en el chat, estamos a sus órdenes. Sí, claro. Si tienen preguntas pueden irlas escribiendo y aquí, nosotros las captamos y las contestamos al final. Eh, bueno, ahora sí. eh, Ellos, Empezamos. Ah, sí se sigue viendo el video, ¿verdad? De mí, a pesar de la presentación. si lo quieres quitar, le puedes poner stop video que está en la esquina de tu pantalla. Ok. Este, lo voy a quitar porque si no me distraigo mucho más. Ujú. Pero bueno, bueno, ante todo, Autistas de México, ay, perdón, un segundo, un segundo. Eh, Perdí la presentación, pero bueno. Ante todo, a Yadira a García Rojas, que nos preside en ausencia, ¿no? Que es la presidenta de Autistas de México, que se está recuperando de COVID. Y pues es para nosotros eh, es un honor iniciar esta sesión de pláticas eh, para, para Spectrum Therapy. Agradecemos siempre pues la invitación este, tan cálida, Carol, que nos haces. Y bueno, para ya no distraer mucho más, eh, estoy dispersa, me disculpo. Son demasiadas pantallas. Eh, el punto es que, bueno, el orgullo autista nace en 2005 de la comunidad inglesa Speech for Freedom, con la finalidad de educar sobre autismo y protestar por las prácticas que buscan curarlo, siendo parte de sus postulados que el autismo es una diferencia y no una enfermedad. Esto lo inicio así porque
Después, en 2008, la ONU declara el ya famoso 2 de abril como el Día de la Concientización del Autismo y pues todo lo que ha implicado como historia, ¿no? Eh, ah, perdón, ya cambio. Sí, ahorita tomamos un momento. Ya, listo. Entonces, perdón, voy a dejar de compartir un segundo para tener mis... Es que antes se podía compartir solo una pantalla y creo que no se está compartiendo solo una, se está compartiendo todo. Ahorita ya se está compartiendo tu exposición. ¿Ya? Ok. Este... No, ahora sí se quitó. Chale. A ver. Bueno, no importa. Dejo la presentación un minuto y sigo hablando y ahorita la retomo. Y bueno, esto es importante porque hay muchas cosas que nos hacen cuestionarnos de la historia sobre el primer día del orgullo autista, que se empieza a planear en 2004 cuando se funda Aspies for Freedom, hasta hoy en día, ¿no? Son 17 años después de que se instauró y que, por cierto, o sea, bueno, cuando se hace el día del orgullo autista, se identificaba el símbolo del infinito y de el espectro como arco iris, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto porque pareciera que no, o sea, que antes de la ONU y de la pieza del rompecabezas y de lo azul, etcétera, no existía como un movimiento propio de los autistas, ¿no? Y un segundo, que no se ve mi pantalla. Ya, Dios bendito. ¿Ya se ve algo? Sí, ya te vemos. Ya. Ay, perdón, qué No, lata no, no. yo. A mí me pasa lo mismo, no te preocupes. Entonces, voy a volver a ver si ya se puede ver. ¿Ya se puede ver la presentación? Ya. Sí, ya. Ahí está. Yay. Entonces, justo pareciera que la ONU es como quien le da vida a esta cuestión digamos, de la visibilización del autismo, pero no es así. Es importante tomar esto en cuenta porque hay que cuestionarnos eh, sobre algunas obvias diferencias, ¿no? Entre ellas, la diferencia entre educar o concientizar, mientras que para o bueno, Aspies for Freedom, estaba la cuestión de educar. eh, para la ONU, la cuestión fue concientizar. Y eso es importante porque educar implica una acción, implica tomar cartas en el asunto, mientras que concientizar es como un tipo de awareness, darte cuenta de que estás ahí y pues no siempre es trivial, aunque pareciera o se pudiera usar como sinónimo, ¿no? Entonces, durante esta presentación me gustaría tener o abordar 3 preguntas. Si existe el Día del Orgullo Autista, si estamos romantizando el diagnóstico por sentirnos orgullosa, todo esto a partir de muchos comentarios que se dieron, pues no solo en la página de Spectrum, sino también en la página de nuestra asociación, ¿no? Y por qué nos sentimos orgullosos de una discapacidad. Eh, entonces, esto tiene que ver también con el discurso que se ha homogeneizado sobre la aceptación y yo me gustaría proponerles hacer esta comparativa entre la palabra aceptar y enorgullecer. O sea, se vale aceptarnos, pero no se vale sentirnos orgullosos de nosotros, o se vale aceptarnos y se vale enorgullecernos. Creo que tenemos que tener esa diferencia clara y creo que estamos en muy buen momento, estamos en un cambio de paradigma y hay que tomar todo esto en cuenta, ¿no?
Diría Rosario Castellanos que la palabra tiene una virtud. Si es exacta, es letal. Es como, la frase continúa como un guante envenenado, ¿no? Pero más allá de los venenos, creo que tenemos que hacer esa reflexión sobre las palabras, sobre sus virtudes y qué tan exactamente las estamos usando. La palabra orgullo tiene varias acepciones y a la RAE, aunque no siempre nos queden bien, tenemos que, bueno, lo admito, presenta 4 usos principales de esta palabra, ¿no? Al menos 3 de ellos son bastante positivos e incluso están ligados a lo que muchos padres y familiares desean para sus hijos o seres queridos, ¿no? Autoestima o amor propio. Sin embargo, pareciera que cuando llega el diagnóstico, las palabras comienzan a torcerse y cambian la palabra orgullo por aceptación, y no es que la aceptación sea particularmente mala, porque no lo es, pero desde luego aceptar no es particularmente estar satisfecho con la persona o estar con ese sentimiento de que es motivo de orgullo. Por ejemplo, la palabra aceptación. ¿Sí pueden ver cómo cambia la pantalla o solo a mí no me Ahorita cambia? estamos en la de que dice orgullo. Orgullo. Ujú. Ok. Allá. Bueno. La aceptación es digamos, la acción de favorecer o inclinarse a unas personas más que a otras por algún motivo o afecto particular sin atender al mérito o a la razón. Es decir, existe una diferencia entre aceptar y enorgullecerse. El orgullo es un tanto más, diría yo, incondicional y tiene otras implicaciones que nosotros queremos exponenciar no solo en este día, sino en nuestra vida. Estar orgullosos de quienes somos es una pequeña revolución. Y es una revolución porque no siempre se puede estar orgulloso de uno mismo, mucho menos cuando tienes un sistema como lo es el nuestro, que es altamente capacitista y que ve una condición que es tuya y que te forma y que te da cierta parte de tu identidad con características que normalmente define que son problemas, que son un déficit, que tu cerebro es una especie de trastorno. Y con esto no quiero decir que el autismo no tiene dificultades o que es como, digamos, algo a lo que se debería de aspirar o etcétera. Lo que estoy diciendo es que el discurso que se ha enunciado a partir de, de la perspectiva de la patología es, obviamente, es problemático, por decirlo menos, ¿no? El autismo sí es una discapacidad psicosocial, implica ciertas diferencias comunicativas, de comportamiento, de procesamiento sensorial, entre otras que son muy visibles y otras que no son tan visibles. Y es común que cuando llegamos a este punto de decir, pues, esto es lo que hay, se nos dice que romantizamos nuestro diagnóstico, pero les aseguro que no hay nada de romántico en ello. Sabemos lo difícil que es y en primera persona. Nadie nos cuenta nuestras crisis sensoriales, nadie nos cuenta de los burnouts, de los meltdowns. Los vivimos y los vivimos en primera persona, no como cuidadores, no como familiares. Y con esto no quiero decir que no sea difícil también para ellos, sino que pareciera que hay como una despersonalización de lo que implica el diagnóstico, como si nosotros mismos no fuéramos quienes tenemos esta condición. Enmascarar los rasgos autistas que no desaparecen al crecer, sino que se ocultan en mejor o mayor medida, se vuelve un deporte de alto riesgo para muchos de nosotros. Dejar de enmascarar nos lleva a una segregación, pero continuar la teatralidad de la funcionalidad nos cuesta la salud mental, la física y a veces hasta la vida. Por eso es que el orgullo es importante, porque hay personas autistas que siguen creyendo o que piensan que estar muertas es mejor que ser ellos mismos.
basta echar un ojo a las estadísticas. En Latinoamérica no tenemos no se han hecho tantas estadísticas y datos desagregados como en Europa, pero el ratio de suicidio es mucho más alto en personas autistas. La esperanza de vida también disminuye. Y esto no es por el autismo en sí, es por una serie de factores que conviven con el autismo, que conviven con nosotros como seres humanos y que le dan al capacitismo mucho más importancia de lo que le dan a la persona como sujeto. El capacitismo no solo nos enferma, también nos mata. Así que antes de cuestionar la palabra orgullo, les invito a reflexionar sobre el discurso que se ha construido alrededor del autismo y de nosotros, los autistas, a comprender el origen de las instituciones que se han adjudicado nuestra voz y a los discursos que han enunciado a nuestro nombre, y cómo es que estos ciertamente han servido a la concientización, a la aceptación, pero poco han hecho por la educación y el orgullo de incluir a quienes somos. Queremos inclusión, pero no educamos para la inclusión. Decimos que aceptamos la diversidad y la diferencia, pero la reprimimos en beneficio de la integración. Normalizar las conductas y los rasgos autistas porque seguimos pensando que la discapacidad no es algo que amerite una estimación propia o que deba ser aceptada y celebramos la diferencia hasta que incomoda. Cuando la diferencia incomoda, entonces la escondemos. Y creo que esta es la principal reflexión que nos toca como autistas y como aliados de los autistas y como toda la comunidad que está alrededor del autismo. Que tanto en pro de la integración o de estas buenas intenciones corregimos conductas y rasgos que no son necesarios porque la discapacidad no es algo que se deba ver y no es algo que podamos enunciar. Para nosotros en Autistas de México estamos orgullosos de ser quienes somos y no nos escondemos. Estamos construyendo desde un paradigma que celebra, pero sobre todo reconoce la diferencia como algo natural y estamos buscando incidir para que la inclusión deje de ser solo un discurso y se vuelva una realidad. Somos muchos los adultos autistas que existimos y vienen más en camino. Para esto, pues obviamente creo que vale la pena seguir difundiendo sobre la coexistencia de la neurodiversidad que define la variación natural entre un cerebro u otro de la especie humana. El paradigma de la neurodiversidad y la neurodivergencia, donde se puede encontrar el autismo, el TDA, algunas dispraxias, etcétera, muchas cosas, creo que es importante reconocerlo como lo que es vivimos en un ecosistema donde existe la diversidad y el hecho de que algo sea más o que tenga más predominio sobre otro, que sea, digamos, la norma o que sea lo típico, no significa que el resto no exista. Entonces, creo que hay que, como comunidad, construir desde ahí y entenderlo. Como asociación, hace poco participamos en coordinación con muchos colectivos de autorrepresentación autistas. La autorrepresentación creo que es muy importante porque es justo lo que los autistas estamos diciendo sobre autismo en primera persona, no desde la perspectiva de profesionales, de familiares, sino los niños que ya crecieron, con quienes ya se ha tenido intervención y muchos que llegamos al diagnóstico a posteriori, estamos construyendo lo que sería nuestro marco de trabajo, ¿no? Eh, en esta, en esta unión de colectivos que se llama Global Autistic Task Force on Autism Research, que es algo así como la fuerza de trabajo autista global para la investigación, se mandó una carta abierta que es como un a The Lancet
sobre el futuro del cuidado y la investigación sobre autismo. Es esta parte de The Lancet, por llamarlo de algún modo, es un plan de trabajo sobre lo que se debe y cómo se debe investigar desde la perspectiva clínica el autismo. En este artículo se llegó a la conclusión de hacer varias recomendaciones, pero me permito rescatar algunas que a mi parecer deben difundirse en cada oportunidad y justamente este día porque tienen que ver con el orgullo, pero también con una aproximación más humana y mucho más amigable con los y les autistas. La primera es establecer un nuevo marco de trabajo relativo al autismo desde la perspectiva de la neurodiversidad. El segundo es un cambio del lenguaje y del tratamiento en la descripción de los rasgos autistas. Aquí en el cambio de lenguaje se mencionan varias cosas, pero entre las más relevantes está el abandono del término poco funcional, desorden o trastorno y la adopción del uso de la palabra discapacidad en conjunto de expresiones como persona autista, con extrema ansiedad o con grandes necesidades de apoyo para visibilizar las coocurrencias que sabemos existen en conjunción con el autismo, sin dejar de lado que, aunque son coocurrencias, son parte del espectro. Quitar del foco las intervenciones conductuales para poner la atención en intervenciones que sean que prioricen las necesidades de los individuos autistas y no del aprendizaje, muchas veces forzado, de necesidades neurotípicas no compartidas por estos individuos. Con esto obviamente se refiere a quitar el foco de las intervenciones conductuales, donde se modifican las conductas de manera, por decir tal vez una palabra un poco fuerte, pero necesaria, pues brutal, ¿no? Y donde se privilegia el enmascaramiento antes de los ajustes que se requieran para las personas autistas. El reconocimiento serio y la toma de acción por parte de la comunidad médica en los tratamientos médicos que ponen en riesgo a las infancias y los vuelven víctimas de malas praxis, atentando contra su integridad física y mental. Entonces, bueno, ¿no? También tomar acciones ya sobre la pseudoterapia, los tratamientos médicos. De hecho, o sea, The Lancet misma tuvo que publicar, digamos, como el retracto, ¿no? Del paper que se publicó y que causó muchísimo daño en cuestiones de vacunación, diciendo que pues había ahí como algún sesgo y que el research o este paper no era válido referente a las vacunas como causa de autismo, ¿no? Y justo para eso se pide investigar, pues obviamente aumentar la participación de los activistas y científicos autistas dentro de los estudios que les conciernen, ¿no? No solo usarlos como objetos de estudio, sino como sujetos activos dentro de su conocimiento y reconocimiento. Y también investigar o aumentar mucho más la investigación en la aplicación y uso de los sistemas de comunicación alternativos y aumentativos, de los cuales ya se tiene información, pero por alguna razón seguimos en búsqueda de causas y cosas cuando tal vez la investigación en el uso de tecnología obviamente ayuda a mejorar significativamente el bienestar de las personas autistas. Si les interesa este paper que se publicó, que aclaro no es solo de Autistas de México, sino que es de muchísimos activistas que estuvieron participando. Eh, lo vamos a publicar, está en inglés, pero lo vamos a publicar por ahí, yo creo que el lunes en la página de la asociación para que si les interesa, pues le echen un ojo, es muy interesante. Y pues justo creo que son este tipo de acciones las que están sentando las bases para construir un mundo más amigable con los autistas.
Y construir un mundo más amigable para los autistas es justamente iniciar por el orgullo de reconocernos no solo como autistas, sino como seres humanos que somos sujetos de derechos. Somos seres dignos fuera del estigma y la segregación que sabemos nos da una sociedad altamente capacitistas, que castiga la diferencia y busca la integración al sistema de producción a cualquier costo. Para lograr pasar del discurso a la acción necesitamos unirnos como comunidad y trabajar desde el respeto. Pero aquí me gustaría hacer también una acotación. Para trabajar desde el respeto debemos dejar de confundir el respeto con autoridad, porque pareciera entonces que cuando dejamos de tratar al otro como autoridad, le perdemos el respeto. Y no es así. Para entablar una relación respetuosa, se debe de asumir que el otro es igual a mí. Si no, no hay respeto, hay subordinación. Y esa no nos funciona para los objetivos que como comunidad necesitamos. Entonces, hagamos virtud de nuestras palabras y usémoslas en su letalidad para acabar con este sistema capacitista que nos oprime y que pareciera alimentarse de nuestro temor, del temor que muchas familias sienten ante el diagnóstico y que les impide de alguna forma sentirse orgullosos de sus seres queridos. Y también de este sistema que como autistas a veces nos impide sentirnos orgullosos, ¿no? El respeto siempre debe de ser entre iguales. Entonces, si consideramos que un autista no es igual a mí, creo que es motivo de reflexión. Desde dónde nos acercamos al otro para construir y entablar estas relaciones, ¿no? Escuchen las voces como aliados de las personas adultas autistas. Esfuércense por comprenderlas desde su marco de acción y no solo desde la neuronorma. Eso es abrazar la diferencia, aceptarnos e incluirnos. Les hacemos una invitación a cuestionar su capacitismo interno y ese es un trabajo que nosotros no podemos hacer por ustedes, porque nosotros tenemos que deconstruir el propio. El orgullo no nos llega fácil, ni es como que un día te levantes y te sientas orgullosa de todo lo que eres. El orgullo es un trabajo de todos los días, que a veces se disuelve y otras nos llegan oleadas de color y sentimos que pertenecemos, ¿no? Cuando encontramos a una comunidad que nos respalda, pero no siempre es así. Y salir y hacer como reality checks constantes nos recuerdan que el mundo allá afuera no es tan inclusivo como se dice ser. Entonces, para ser aliado no vas a estar consciente de que existimos y necesitan incluirnos desde el respeto, aceptándonos como iguales, escuchando lo que ya está sobre la mesa y actuando en consecuencia. Eso creo que es como lo más relevante. Hay que formar y entender en qué lado de la conversación estamos. A los autistas siéntanse orgullosos de ser quienes son. Y yo sé que no es fácil, pero debemos empezar a trabajar en nuestro amor propio y en nuestra autoestima como comunidad. Somos valiosos, existimos y no nos estamos yendo a ninguna parte. Asuman su capacidad y sus logros porque existen a pesar de que a veces se nos diga lo contrario. Tomen los micrófonos, cuenten sus experiencias en la medida de sus posibilidades y hagan uso de la voz, ya sea a través del habla o de un medio de comunicación alternativo. Que nuestra voz se escuche cada vez más fuerte y organizada, porque no necesitamos que nadie nos dé la voz o la amplifique. La voz autista existe por derecho propio y de eso estamos orgullosos hoy y siempre. De ahí viene el Día del Orgullo Autista, de entender que no solo alguien más tiene algo que decir por nosotros, sino que nosotros estamos diciendo lo que necesitamos y qué tanto vamos a poder actuar en favor de ello. Voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a ver si
ya se puede ver mi video y no lo arruino como hace poco. No, no, yo también tengo muchos ahora sí te vemos muy, muy bien. Ah, muchas gracias, Entonces, Giovanna. Sé que lo que implica en cuestiones de energía, de planeación, y probablemente vas a necesitar muchas cucharas después de eso para recuperar y todo. No es fácil hablar en público. Agradezco infinitamente y creo que no hay nadie mejor que Autistas de México para empezar ese día con orgullo. eh, Somos aliados y espero siempre en Spectrum estar abierta a escuchar la voz autista, para poder dar los mejores servicios a las personas que atendemos, que son autistas, porque he dicho en muchos Facebook Lives una y otra vez, sería irónico o incongruente estar trabajando con pequeños con autismo, decir, no voy a escuchar a los autistas que están hablando. O sea, y creo que su movimiento ha tenido grandes avances. O sea, ya hasta al final hay una exposición hoy que voy a dar sobre cómo han ido cambiando las terapias. Y aquí dentro de Spectrum las terapias han cambiado mucho gracias a las voces autistas. Y también quiero decir que, aparte de lo que decía al principio, como amiga, como persona, yo podría platicar contigo horas sobre ese tema. También agradecer, o sea, en nuestra página que los contenidos han cambiado gracias a ti que estás apoyando en eso. Esperamos tener mejores cosas cada día. Pero todo lo que estamos publicando sobre la neuronorma, doble empatía, neurodiversidad, esos conceptos que a veces las personas pues no conocemos, de que se vuelven parte de la normalidad. Sí, entonces al principio dije, sé que estamos pecando porque es el día del orgullo autista y debería ser completamente de voces autistas, y prometo el próximo año sería totalmente así para el 18 de junio aquí. O sea, ya mi mente inflexible no puede cambiar la programación de hoy. Me gustaría preguntar al público si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos estado viendo, si me da eh, ¿cómo se llama? Un momentito, si David nos puede decir, oye, si hay preguntas. No, no hay preguntas, solamente agradecimientos por el tema, por contextualizar también a muchas personas. Están súper agradecidos por lo que nos compartió Giovanna y pues vamos a estar al pendiente por si en algún momento alguien tiene alguna preguntita, pero por el momento no. pues nosotros, yo te agradezco mucho también, Carol. Creo que justo el cambio de paradigma se debe de dar con sinergia. Yo estoy convencida de que estamos en un punto de inflexión en el que están cambiando muchas cosas, no solo en cuestión de autismo, ¿no? O sea, están cambiando en cuestión de crianza, en cuestión de, o sea, ahorita tenemos la crianza positiva, métodos que antes no se tomaban en cuenta. Es muy difícil porque justo cuando abordas las cuestiones de terapias que son muy conductuales o que son muy, pues casi de recompensa y castigo, ¿no? Es muy difícil darte cuenta de por qué eso puede ser dañino, porque incluso la educación neurotípica es así. Es, tenemos las tablas, ¿no? De estas, o sea, yo me acuerdo que cuando iba a la escuela tenías como la tabla, el cuadro de honor, ¿no? Y de pronto ahorita estamos entrando en ese punto, ¿no? Que es un punto de inflexión en el que dicen, pues, el cuadro de honor ya no es, no es tan relevante, ¿no? O sea, lo relevante es que los niños, este, se desarrollen cada uno con sus capacidades, cada uno en sus intereses, cada uno en sus cosas. Entonces, creo que justo todo va sumando, o sea, la educación va cambiando, la manera que tenemos de ver a las personas, o sea, que ya no se vea el autismo como un trastorno, sino como una diferencia, que y no solo el autismo, ¿no? Sino el TDA, etcétera, pues todo eso va a ir sumando a que se dé el cambio poco a poco. Me mandan una pregunta que dice, ¿cómo yo como mamá, cómo puedo ay, ¿Cómo lo puedo bueno es que yo como tengo mamá pantalla. expresar a las personas que no saben que mi niño es autista?
Bueno, Tal cual. esa es una pregunta pues tal cual, ¿no? Mi hijo es autista. Normalmente esta pregunta llega de dos formas. Es cómo lo expreso cuando mi hijo está en un meltdown y no quiero que piensen que mi hijo está haciendo un berrinche y es un mal portado. Entonces, ¿cómo le digo a las personas que mi hijo es autista y que no está haciendo berrinche, sino que está en una crisis? Y también de otra forma de cómo lo digo para que mi hijo acceda a ciertos ajustes razonables, ¿no? En la escuela o incluso con la propia familia. Entonces, justo lo que yo les diría y que hacemos mucho hincapié en Autistas de México es, el diagnóstico es un derecho, pero la privacidad al mismo también. O sea, uno no va por la vida diciendo, pues soy autista. A veces sí, una vez que sales del closet del autismo, ya es como casi te lo quieres poner en un sombrero y dices, pues soy autista y me vale, ¿no? Pero muchas personas autistas vivimos en el closet autista mucho tiempo. Y lo hacemos porque sabemos que el estigma que conlleva la palabra autista es no solamente nocivo, sino a veces peligroso. En infancias, casi decir, y literal, ¿no? O sea, poner un letrero o algo así como soy autista, puede vulnerar los derechos del niño y puede también ser, no solamente sus derechos, sino puede ponerlo en peligro real, latente, ¿no? O sea, volverlo presa de personas que pues buscan este tipo de perfiles. Giovanna, Entonces, sí, perdón, dime. perdón, pensé que habías terminado. Hay una preguntita más. Sí. Bueno, si quieres escríbele en el chat ahorita. Creo que Ok. estoy teniendo problemas para leer, pero no para entender las preguntas. Debe de ser Que lo algo. podemos leer nosotros. Yo las leo y ya, Y bueno, para concretar, justo decir es tal cual, o sea, si tu hijo está en una crisis, lo que yo digo es valoren más a su hijo que el que dirán. No es necesario dar explicaciones, o sea, tú sabes lo que le está pasando a tu hijo y la prioridad debería de ser él, no lo que los otros piensen, pero si no hay de otra, pues decirlo tal cual, pues mi hijo es autista, aunque en mi experiencia, no con niños, pero sí buscando acomodaciones y ajustes razonables, decir que eres autista en automático no te garantiza que te las van a dar, porque la información que se tiene sobre el autismo, uno es muy capacitista y dos es muy estereotípica. Entonces, cuando tú dices que eres autista es como, y entonces necesitas tener audífonos todo el día y es como, pues tal vez no. O entonces, te molesta el ruido, ¿no? Y tal vez eso me lo han dicho cuando estoy en un concierto de metal y es como, pues no me molesta el ruido, pero tal vez sí requiero otros ajustes. Entonces, a veces es más fácil en vez de decir mi hijo es autista, es decir, ¿qué requiere tu hijo? Si la razón de expresar el diagnóstico es para conseguir estos ajustes, yo les recomendaría mencionen los ajustes. Es mi hijo es autista, necesita que no te lo acerques o que no lo toques o mi hijo es autista, está en una crisis, necesita espacio. O sea, creo que ser claros en lo que se requiere en ese momento es mucho más valioso. O sea, decir, mi hijo es autista y es como si yo te digo, mi hijo es autista, tiene selectividad alimentaria y no tolera la textura, no sé, rugosa, ¿no? Y eso es como, ok, y luego, o sea, ¿cómo lo interpreto, no? Ah, pues no come carne. Ah, ok, ya. Entonces, justo es como hacerlo, si lo que se busca es accesibilidad, pues hacerlo accesible, ¿no? Si lo que se están buscando son ajustes, digamos los ajustes que necesitamos de manera clara, porque muchas veces el diagnóstico no va a decir, al ser un espectro, cada autista requiere ajustes Diferentes. individuales y diferentes, ¿no? Entonces, lo que funciona para muchos, por ejemplo, un abrazo, para otros no va a funcionar. O sea, si a mí me abrazas cuando estoy en crisis, probablemente te golpee. No tolero el contacto físico cuando estoy en crisis. Entonces, pero hay gente que sí le funciona muy bien. Entonces, hay que preguntar más allá de dar el diagnóstico, es para qué quieres dar el diagnóstico y a partir de ahí, pues, construirlo, ¿no? ¿Cuál es la siguiente pregunta?
¿Cómo fue tu crianza y educación afrontando los retos en una sociedad que no está preparada para la diferencia neurológica? Mm, ¿Cómo fue mi crianza? Mi crianza fue muy especial eh, porque mi diagnóstico llegó de adulta, lo cual podría pensarse que fue porque no tuve dificultades cuando era niña, lo cual no es verdad. Tuve muchas dificultades, pero tuve una crianza que se mezclaba entre lo extremadamente autoritario y lo extremadamente individualizado. Entonces, esta crianza que fue como muy autoritaria me dio pautas muy claras de cómo la gente esperaba que me comportara. Y eso me ayudó mucho en la cuestión social, eh, porque sabía qué se esperaba de mí. Tener una crianza con personas que son muy autoritarias te permite tener también rutinas y agendas muy apretadas y muy, o sea, que se tienen que seguir al pie de la letra. Entonces yo pensé que toda la gente vivía con ese tipo de crianza. Después me di cuenta que no, que las rutinas y que llevar una agenda o que te cambien las cosas no siempre es, digamos, la regla, ¿no? Más bien que mi familia era la excepción y que les gusta planear todo porque pues son medio controladores. Pero también fue una crianza que no fue restrictiva en muchas situaciones, porque mi interés especial si era leer, pues me dejaban leer, ¿no? Si mi interés especial era coleccionar Barbies, pues hasta la fecha tengo más de 150 Barbies y nadie me dice nada. Y si sigo comprando Barbies, nadie me dice nada. Y no me dicen así como, eres infantil o deja de comprar muñecos. O es como, pues las muñecas de Giovanni, ¿no? O sea, ya las tenemos. Entonces, donde más tuve dificultades fue en el momento de socializar y de tener una convivencia en un mundo que claramente no está listo para la diversidad neurológica, ¿no? O sea, a mí me costó mucho trabajo socializar con gente que no fuera de mi familia porque pues justo había estas diferencias, ¿no? De agenda, de todo. No entendía, me costaba mucho trabajo leer las claves sociales, como dicen, aprendí a enmascarar y a enmascarar mucho. Y la respuesta al trauma de no poder encajar o de no tener como, o sea, yo no entendía por qué a la gente le era tan fácil hacer amigos o por qué no se cansaba o por qué, eh, no sé, o sea, durante la adolescencia, o sea, yo veía que la gente socializaba, se abrazaba, hacía, para mí eso era un mundo, o sea, yo me sentía un robot. Durante mucho tiempo pensé que yo era un robot, que no tenía emociones, sentimientos, o sea, reconocer, ahora ya le puedes poner un nombre, ¿no? Así de eso se llama lexitimia. Pero no, o sea, reconocer todo eso, o sea, a veces cuando la gente me dice, es que eres muy fría, ¿no? En relaciones de pareja, simplemente, o en relaciones con amigos, o sea, que te dicen que eres muy fría, que eres inexpresiva, que nunca saben qué estás pensando y que tú así como, pues no es que quiera hacerme misteriosa o algo, ¿no? O sea, solamente es que, pues, no, o sea, si yo misma no me Realmente no tengo que identifico, decir. ajá, o sea, como es muy complicado. Y eso genera un trauma. Entonces, mi respuesta al trauma fue, yo soy súper, o sea, me puedo explotar al infinito. Puedo ignorar cualquier señal de mi cuerpo, física o mental, para lograr el objetivo. Eso es una inflexibilidad cognitiva que le conviene muchísimo al sistema capitalista, pero no le conviene a tu salud. En realidad es sumamente cansado y, o sea, lo digo como alguien que se ha explotado a niveles de trabajar desde el hospital. Yo he estado hospitalizada y sigo trabajando. Yo he estado, eh, no sé, en condiciones muy deplorables de salud mental y sigo trabajando y sigo siendo funcional y productiva porque basé durante mucho tiempo mi valor en serlo. Entonces, eh, creo que esa es como la mayor dificultad. A veces la dificultad no viene tanto cuando eres pequeño porque no se nota o porque son cosas que se pueden palear. Es decir, cuando no tienes amigos en la escuela
puedes más o menos ir haciendo tus amigos eventualmente con tus temas de interés o no, pero, o sea, finalmente puede ser como mi mamá y entonces como la niña no tenía amigos, pues le celebraban el cumpleaños en el salón para que todos celebraran su cumpleaños, ¿no? Pero ya cuando creces no es como que pues te vayan a dejar o vayas a alquilar como todo tu trabajo para que vengan a celebrar contigo, ¿no? O sea, hacer círculos sociales, mantenerlos es muy complicado, es muy cansado. Entonces, rodearte de gente que entienda eso eh, pues la verdad es que es un oasis, pero no es fácil de encontrar. Entonces, creo que ese es de los principales retos que se encuentran en la crianza y de eh, lo principal, o sea, no creo que todo sea malo, pero tampoco todo es maravilloso porque aunque exista esta inclusión, ¿no? Desde la escuela o desde el trabajo o lo que sea, pues es una inclusión, digamos que de afuera, o sea, no es una inclusión real. O sea, al final te das cuenta de que toda la gente, aunque vaya a tus cumpleaños en la escuela, no es que sean tus amigos, es que les gusta ir a cumpleaños porque pues hay pastel y dulces. Pero eh, mantener esas, o sea, creo que el reto principal para mí ha sido mantener relaciones sociales, digamos, pues de valor, ¿no? Y por eso mi diagnóstico para mí fue, o sea, un parteaguas y me cambió la vida, porque entonces aprendí, si ya me relacionaba antes con personas neurodivergentes, ahora relacionarme con ellas es mucho más fácil y más abierto. Justo preguntan a qué edad fue tu diagnóstico, Giovanna. Mi diagnóstico fue sugerido cuando tenía aproximadamente 27 años. Pasé por muchos diagnósticos previos, este, maníaco depresión, TLP, TOC, presuntivos, ¿no? Algunos confirmados. Este, pasé por varios, o sea, no es como que eh, iba yo como libre y feliz y de pronto, ay, eres autista, ¿no? O sea, había como una búsqueda de algo, pero el de autismo propiamente llegó el año pasado, que decidí hacerlo como formal, entonces lo tomo como el año pasado, pero, o sea, a los 37 se sugirió por primera vez cuando tenía como 27, 28 años por mi terapeuta de ese entonces. Y yo misma le dije, no, no es cierto, o sea, ¿cómo voy a ser autista si yo hablo? Estudio comunicación, por Dios. También me viste a los ojos. Así de yo veo a los ojos a todo el mundo, ¿no? Aunque ya les dije que es un truco, pero, o sea, en realidad es eso, ¿no? O sea, si yo manejo todo eso, o sea, ¿cómo me puede usted decir que soy autista, ¿no? Y de verdad que mi terapeuta era como muy intuitivo y era como, bueno, lo vamos a dejar, pero yo creo que vamos a abordar la terapia desde este punto, ¿no? O sea, no como autista, pero la verdad es que sí era como autista porque me dio muchísimas herramientas de regulación sensorial, de cómo ir adaptando mis espacios para no caer en sobrecargas. Entonces, el autismo siempre estuvo ahí, pero justo, ¿no? También la desactualización, pues, hacía verse como otra cosa, ¿no? O sea, periodos de burnout o shutdowns muy largos que se confundían con depresión crónica, ¿no? Eh, pero no, o sea, ahora que entiendo como las diferencias, me doy cuenta de que sí había momentos en los que estaba en una depresión, pero también había momentos en los que era un claro burnout, ¿no? Cuestiones en función ejecutiva que pues siempre pensé que eran porque era floja, porque era desorganizada y resulta que pues no, que son problemas de función ejecutiva, ¿no? Ligadas, o sea, el diagnóstico yo creo que si bien no es como, muchas veces dicen, ¿por qué te pones feliz de que te diagnostiquen, no? Si es un diagnóstico. Y pues lo digo así tal cual, porque pues un diagnóstico te dice exactamente, o sea, te da las herramientas para ajustar tu mundo y mejorar tu calidad de vida. O sea, si no tienes un diagnóstico, vas a vivir de psiquiátrico en psiquiátrico con muchas drogas. Yo estuve medicada mucho tiempo y aún así no te sentía, o sea, no me sentía como bien, ¿no? Si alguien me hubiera dicho que lo que necesitaba no era tan, tal vez pastillas, sino ropa de presión,
mucho más Conocer rápido tu y más perfil fácil. sensorial y tener los ajustes cambia mucho. Hay otra pregunta, Giovanni. Bueno, hay muchas preguntas. Ahorita vamos a hacer las más que podamos. Preguntan de cuál es la diferencia entre autismo y Asperger. Hmm, ay, no sé si yo sea la persona adecuada para, para responder esa pregunta, pero bueno, en estricta teoría, el Asperger era como se dividía a los autistas de alto funcionamiento. Tiene una historia medio, obviamente, de Hans Asperger, que era como una persona nazi. Entonces, básicamente era eso, ¿no? O sea, los autistas que tenían esta capacidad de centrarse en detalles, de ser funcionales, de hablar, o sea, en palabras de Asperger, no mías, pues se les consideraba Asperger y ahora ya se considera como espectro autista, ¿no? Pero eso nos lleva como, o sea, diferenciar esto para mí nos lleva como a pensar en el autismo como en una escala. Y es como, si eres autista de alto funcionamiento, eres Asperger. Si eres autista de bajo funcionamiento, eres pues autista, Severo. ¿no? Sí. Ajá, o eres severo. Entonces, justo el autismo no es una escala y el autismo es, o sea, se ve como un espectro, pero yo diría que además de que se ve como un espectro, se mueve. O sea, depende de muchas cosas que tú seas funcional o no, ¿no? O sea, aquí me pueden ver como, yo siempre digo así, me ves funcional y todo, pero, o sea, por dentro estoy, no sé, corriendo mil cosas, o sea, que me desgastan y probablemente, como decía Carol, o sea, terminando esto llego y me duermo, ¿no? O sea, ¿y eso qué tan funcional puede ser? Pues no lo sé, los neurotípicos no lo hacen, ¿no? Hay gente que le recarga salir con sus amigos, o sea, lo hablábamos cuando hacíamos reuniones autis, es como nos encanta la convivencia, pero nos agota. Nos vemos Entonces, el próximo año. nos vemos Sí. el próximo año, Sí. ¿no? Entonces Sí. es como, nos gusta mucho convivir, pero, o sea, y lo decíamos, ¿no? Porque hace Pero poco tiene un pasamos precio muy alto. tiene un precio muy alto, o sea, la socialización para nosotros de verdad es un precio que a veces pagamos con mucho gusto, pero que nos quita capacidad en otros, ¿no? Eh, Creo entonces, que puedo dar una explicación muy rápida de diferencia entre Asperger y autismo. Vemos en los criterios de diagnóstico del 94, apareció en el DSM-4, que es el manual diagnóstico, con ciertos criterios, entre uno que lo que tú decías, o sea, por ejemplo, tener lenguaje fluido, de no tener una discapacidad intelectual, o sea, entonces esas dos cosas en teoría te hacen muy funcionales. Y estuvo dentro de los criterios hasta el 2013, es cuando lo cambiaron y dijeron ya todo entra dentro del espectro autista. Y también indica si alguien tenía un diagnóstico de Asperger o de trastorno general de desarrollo bien establecido, automáticamente pasaba a trastorno del espectro autista. Entonces, y es un tema bastante difícil porque para muchas personas eso era su entidad. Yo soy sí, ASPI. O sea, de hecho, o sea, en los últimos dos Facebook Lives que tenemos con adultos fueron personas que tuvieron diagnóstico, o sea, de más pequeños, cuando todavía existía ese criterio, y se identifican hasta la fecha como ASPIs. Entonces hay también todo un debate y discusión sobre eso. eh, eh, pero yo creo que no todo es blanco y negro, siempre lo que platicamos contigo, Giovanna, o sea, no es de que, o sea, ni los rompecabezas ni el infinito, en mi opinión, así, yo no sé dónde está exactamente, pero ese punto en medio, a decir que todos estamos luchando hacia el mismo bien, hay que encontrarlo, ¿sí? sí, yo estoy de acuerdo, creo que hay que encontrar como estos puntos de encuentro, ¿no? Que son necesarios, pero básicamente esa es la diferencia, por eso decía que yo no era tal vez la persona más adecuada para responderlo, pero sí, o sea, y ¿Tenemos más preguntas, Carol? ¿Las contestamos o ya no da tiempo? Tenemos 5 minutos, si hay tiempo, aprovechamos hasta el último momento a ti, Giovanna. Creo que vi Ok, otro que hay uno preguntaba que, ¿de qué sobre los manera que podría portan el generar listón. un futuro? perdón. Ok. Creo que había una pregunta sobre las personas que portan el Ah, ok, listón sí, para sí, indicar sí. qué ¿Qué opinas opinas sobre del eso. uso de una credencial de discapacidad, por ejemplo, en el transporte público? Últimamente he reflexionado mucho al respecto, porque ese tipo de distintivos, y esto lo digo más como comunicóloga que como autista, ese tipo de distintivos solo funcionan en un contexto donde se conoce justamente
ese símbolo, ¿no? O sea, donde se sabe cómo actuar. Es decir, si yo traigo una credencial de discapacidad, ¿no? Eh, y digo que soy autista o que es interesante porque el autismo es una discapacidad psicosocial, es decir, que no se ve. Entonces, sí requerimos tal vez algo que diga, pues, soy autista, soy discapacitado, ¿no? Pero la reacción de las personas a ese distintivo, que era un poco lo que decía yo con los niños, va a variar de acuerdo a su información. Entonces, puede ser que, por ejemplo, yo llegue al médico y le diga soy discapacitada y entonces ya le pregunte todo a mi mamá, aunque yo soy perfectamente capaz de contestar las cuestiones médicas que me pregunten. O puede ser que si yo voy en el aeropuerto, por ejemplo, que es donde más hay este tipo de, o sea, que se conocen los códigos, si yo voy con este lanyard de girasoles o de rompecabezas o lo que sea que me distinga a mí como autista, puede que en el aeropuerto se conozca un poco más porque hay normativa internacional que así lo dice y que lo aprenden, ¿no? Entonces, un distintivo es tan útil como quien sepa identificarlo. O sea, si yo me pongo, no sé, si yo digo que ahora el símbolo es esta huella de gatito y la llevo conmigo y ¿Nadie más lo sabe? la Posible. comparto, o sea, ¿cómo sabes que esto quiere decir que requiero, ya no digamos que soy autista, o sea, que esto requiere que no te me acerques, ¿no? O sea, para que un símbolo o icono funcione, tiene que estar incluido en el contexto, o sea, en el significado contextual de las personas, ¿no? Y creo que eso no se ha logrado de ninguna forma, porque aunque vean el rompecabezas y entiendan, ah, es autista, no estamos educando para saber qué hacer con el autista, ni estamos educando para saber, o sea, si estoy en crisis, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? ¿Me vas a aislar? ¿Me vas a ofrecer un vaso de agua? ¿Me vas a sedar? O sea, ¿qué es? O sea, ¿cuál? No existen y eso creo que es como también algo que nos toca reflexionar y incidir. No existen protocolos de actuación para las personas autistas. Es muy compleja porque no hay un ajuste, o sea, universal, o sea, lo que pueda ayudar, lo que les dijiste hace ratito, lo que puede ayudar a una persona, o sea, para otra puede ser algo muy invasivo. Giovanna, ahora sí ya estamos sobre el tiempo y te quiero agradecer infinitamente tu tiempo, o sea, en verdad eres un sol, o sea, sé que es el Día del Orgullo Autista, pero yo también siento mucho orgullo de conocerte. Gracias. Eh, si tienes algo, o sea, ya estamos como sobre 2 minutos, algo que quieres decir al público. Hay muchas más preguntas. Si tú tuvieras tiempo de meterte ahí a contestar, sería un honor para nosotros. O si te escucharas hoy o mañana, cuando tengas tiempo y te sientes con energía para hacerlo. Muchas felicidades a ti. También a mencionar el grupo también de Pregúntale a los adultos autistas, que también hay muchas preguntas ahí y de hecho, veo que las preguntas a veces se repiten, entonces tiene una información muy cálida y guías muy buenas a los cuales pueden consultar. Pero gracias, gracias, gracias. Abrazos virtuales y, y nos vemos pronto también fuera de aquí a celebrar. Sí, Nos vemos pronto para celebrar y pues nada, muchas gracias. Desde Autistas de México, de verdad que estamos también muy agradecidos por el recibimiento que se nos ha dado como hace. Somos muy jóvenes y esperamos tener como pues mayor incidencia próximamente, ¿no? Pero pues muchas gracias. Sí, voy a contestar las preguntas, si quieren déjenlas ahí en el en vivo. Probablemente no hoy, pero sí en los próximos días. Pero yo contesto todo y pues también que sigan nuestra página AUMEXAC. Esperemos dar más información próximamente, tanto como nuestra energía mental nos lo permita. muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Giovanna.